Mundo, estamos aquí una vez más en el mes de abril del año 2021, seguimos orbitando el planeta Tierra y hoy lo vamos a orbitar con la presencia de Jane de la Cruz. Su nombre real en su carnet de identidad y en su pasaporte es Cristina Borda, pero sabemos perfectamente que a los artistas, a los creativos, el carnet de identidad mucho no sirve. Entonces, la verdadera identidad con la que vamos a conversar hoy es con Jane de la Cruz, productora musical, cantautora, actriz, activista feminista, una mujer extraordinaria que actualmente reside en Río de Janeiro, Brasil. Y aquí estamos, por su parte, la compa de ruta, como siempre, firme en el Hasayé, la filósofa Ana María Lara. Estamos aquí para conversar con Jane de la Cruz, conocer su trabajo, acercarnos un poco más a su esencia como persona, como creadora y a los caminos que recorre día a día en sus procesos creativos. ¿Qué tal, Jane de la Cruz? Bienvenida. Hola, compa. Buenas Hola. noches. Buenas noches, queridas. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor para mí. Y bueno, espero que nos vayamos con el Hasayé bien colorido. Gracias por estar acá con nosotras también, por acompañarnos en este como encuentro, excusa que nos hemos creado con Claudia un poco para ponernos a conversar de las cosas que nosotras creemos que no se conversan mucho, para abrir un espacio en el que podamos pensar y repensar lo que está ocurriendo hoy día dentro de las grandes transformaciones culturales en las que estamos, donde sobre todo hay una gran revolución en torno al ser mujer, más que hablar de revolución feminista y todo, hay una revolución del ser mujer que hoy día está llevando a la acción social y que tú eres, y de la que tú eres una fiel representante, ¿no? Una mujer latinoamericana, artista, música, que además crea en una comunión con el activismo social, con una responsabilidad por esta época de transformaciones en las que te paras y aportas, y eres un gran referente, y por eso también estoy muy contenta de que esté aquí acompañándonos. Así que desde ahí, no sé, cuéntanos un poco cómo se te mezcla esto, cuál es tu pulsión, desde dónde te agarras para crear y para motivar o impulsar transformaciones desde una conciencia social que remire y que revise lo que es ser mujer también. Mi proceso creativo es bastante real, es decir, normalmente compongo sobre las cosas que en ese momento en mi vida me ocupan el espacio de existencia, digamos, ¿no? Lógicamente, mi música ha ido cambiando. Al comienzo era un activismo mucho más monocromático, por así decirlo, y fue evolucionando junto con mi danza, digamos, personal dentro de lo que era la coyuntura boliviana, y es así que empiezo a componer ya temas actualísimos, con referentes precisos, con un mensaje claro sobre qué es lo que está aconteciendo, y lo nombraba así también, ¿no? Como que estoy creando memoria histórica, ya, que sea mi aporte, que en 20 años escuchen, cuando digan la revolución del 21 de febrero, que escuchen Jane de la Cruz, qué pensaba ella desde su contemporaneidad, ¿no? Y fue ahí que entré al espacio del proceso de producción, donde dije, ok, tengo que hacer un álbum. Y al decidirme a hacer ya un álbum, empecé a crear, a tener otro tipo de proceso de creación. Fue como que me logré separar de la coyuntura un poco y empecé a pensar sobre filosofía. Para mí, como feminista, interseccional, ecofeminista, mi militancia individual, digamos, ¿no? Obvio que puedo hablar sobre constructos complicadísimos, sobre teorías políticas, sobre qué sé yo, para explicar por qué el feminismo, por qué me lo tienen que comprar, ¿no? Entonces lo que yo hice fue tratar de tomar
temas de ellos y digerirlos por mi cuerpo, por mi identidad, por mi sangre, y expresarlos en una canción. Tengo una, por ejemplo, que habla del fenómeno del gaslight, y trato de presentar los diferentes ángulos, pero en rap, digamos, ¿no? O sea, estoy haciendo rap, y es música urbana, y es el público, obviamente, quisiera que sean las generaciones futuras, ¿no? La gente joven, y ellos escuchan eso, y ellos bailan eso, y ellos hablan así. Y entonces es como un marco artístico para el contenido que le estoy dando a mi aporte como activista, digamos, ¿no? Desde mi posición de artista. O sea, entonces creo que ese es el concepto redondo de lo que es Jane de la Cruz, o de quién es Jane de la Cruz. Bellísimo. Gracias por compartirnos ese tu proceso de, además de gentileza con el público, en el sentido de la deconstrucción que haces de todas tus lecturas y todo tu camino como investigadora también, porque sabemos que todo artista, todo creador está en constante investigación de los elementos que circundan su obra, tanto en lo externo como en lo interno. Y esa gentileza tuya para dialogar con un público que es contemporáneo y posicionar temas de conversación que son poco frecuentes en el ritmo que vos has decidido incorporar como parte de tu proceso creativo, además. Es como que le das buena letra a una música que ha sido de alguna manera poco apreciada por varios círculos de producción cultural. Entonces, ese elemento, ese giro epistemológico, por así decirlo, y estético y ético a la vez que vos haces desde tus letras con una música, permite también mirar ciertas realidades estilísticas y artísticas desde una filosofía del arte que está en constante transformación y desde una transición cultural que está sucediendo en dos sentidos. Por un lado, tu ser mujer latinoamericana, y por otro lado, la artista sin género, ni partido, ni nada que la coarte en su constante acto creativo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, mientras yo te escuchaba, estaba buscando aquí un poco de tu trabajo, y encontré este trabajo tuyo que además generó bastante debate a nivel mundial en las redes. Esta es una de las producciones de Jane de la Cruz, La Coca Nostra. Y voy a compartir el sonido antes para que se escuche mejor y tal vez acercarnos, ¿no? Un poco a los elementos que van reflexionándose en el trabajo de Jane de la Cruz, cuando ella crea y co-crea además con todo su equipo. Esta canción se llama La Coca Nostra. Con su fábrica de veneno sobre el telón del... Pista clandestina a la vista. Llega el humo pardecita. Salen las arañas del entierro con su fábrica de veneno sobre el telón del cocalero. Se cae la careta de Don Evo. Alto calibre en el chapare, para el aculico de los bares. Esa no la cree ni tu madre. Te timbran en la villa, le atas a tu nariz, píllate cocaína pa' que lo molestaste. Eso ya pasó el Huachaca, timbraron a Noel, tripulación a él, matan a sangre fría, la DEA y la CIA, como no era limacho y te puso a flor de piel. Vendía cocaína y no era campesina, era muy femenina y llegó hasta Medellín. Sonia Tara, por si no lo sabía, mataba sangre fría de la mano García. Era 1000 kilos por mes, en los años 80. Imagínate ahora, multiplica por 10, Bolívar a 7, ahí es donde le meten. Ahí es donde le meten un poco. A mí me pasa, a propósito de esto del sentido de ser mujer también, ¿no? Y el cómo utilizas el arte, que es algo que hace rato estoy muy pegada, ¿no? El tema, la colaboración, el cobijo, pero cuán natural, más allá de cualquier definición o categoría, a mí me parece, ¿no? que es para la mujer el asumir, el cobijar, el educar, el enseñar. Entonces, esto que yo sé, se lo entrego al otro, tal vez en la misma cultura latinoamericana, que nos dieron como este rol, ¿no? La crianza y todo, esa necesidad que tenemos de que esto que yo sé, que lo entienda el otro o que le llegue al otro, y también desde ahí alimentar, ¿no? Alimentar al otro en
en una nueva relación también con lo distinto, con lo otro. Esto lo tenemos que conocer, esto no se habla. Hoy día somos afortunados, entre comillas, pero nos da mucha oportunidad el estar enredados, el poder vernos. Hay muchas cosas que antes no veíamos simplemente y que no... Y la gente al no estar informada funcionaba mucho más en la autoexplotación, en la obediencia, no en el miedo, pero esta posibilidad de también mostrarte con la camarita, mostrarte con un video, llegar a cualquiera que se haga parte de esta historia, situarlo en la historia, que es tan importante, que tanta falta nos hace tener esta conciencia, ¿no? del mundo que habito y qué mundo creo, que en mi caso como mamá me parece un deber en mi crianza, ¿no? De mostrarles el mundo en el que estamos, de que entiendan las cosas, y me imagino que también eso es así, pero también como hermanas, como tías, estamos acostumbradas como a ir traspasando cosas. Pero por mucho tiempo ese traspaso estuvo lleno de miedos también y de tabúes. Y hoy día mujeres como tú están soltando esa presión y se atreven a decir cosas que antes no, tampoco estaban en el discurso, también estaban invisibilizadas. ¿Cuánto hay que visibilizar? ¿Qué es lo que crees tú, Jane, que es más importante visibilizar hoy día? En toda esta complejidad, ¿no? Pero ¿desde dónde? Por ejemplo, a mí me importa mucho el sensibilizar en torno a el apego, el cobijo, la colaboración, no esta mirada mercantilista, ¿no? Patriarcalista, de que yo te gobierno y estamos separados en roles. Yo por ahí como que lo veo, no sé qué te parece a ti. Comulgamos absolutamente, absolutamente. Yo en el álbum también lo tematizo varias veces, o en El puño es nuestro, gran ejemplo que dio, que sea un feminismo comunista. Y lo digo así, que sea comunista, porque no me estoy refiriendo a ese comunismo de Marx, porque hasta en eso, digamos, la historia ha ido reproduciendo conocimiento patriarcal. ¿Por qué tendríamos que tomarlo de base? El comunismo es visto desde el punto de comunidad, desde esa toma de conciencia de que necesitamos retomar ese concepto e imponer ese concepto de comunidad para la mutua sobrevivencia del todo, ¿no? Entonces, exactamente, o sea, es como ese sentir, para mí ser madre es sentir esa responsabilidad por el otro. Y creo que eso no tendría por qué no traducirse a otro tipo de relacionamientos que no sea madre-hijo, ¿no? Es como un acto político, me siento responsable por el otro, entonces, bueno, pues me siento y les explico, ¿no? Por ahí va. Completamente político, ¿no, compa? Completamente, el compromiso es completamente político y en ese sentido, aquí aprovechando la presencia y a propósito que lo mencionaste, este es El puño es nuestro. Escuchemos un poco las letras y los planteamientos que nos comparte Jane de la Cruz entre su música y sus letras. Jane de la Cruz, con niñas malcriadas. Standing pitas en Bolivia for American Pop, pero niñas malcriadas es un puto reggaetón. Es un perreo intenso, libre, rabia y carnal, feminista de izquierda, sudacá de matorral. Andamos por ahí, esparciendo fuego y sal. Sodoma y Gomorra, chiquitingo va a quedar. Hoy atrás plega Melania en la China y el ladrar. Los sirios van a casa y en Bolivia soy el mar. Yo, pitita y obediente, polerita y tricolor. Al que hacerse en la mañana increpamos al señor. Esta aquí es con ovario, no me callo, me hace daño, despertate del engaño. Yo, masita siempre fiel, aculico y musicón. Con azul hasta la tanga, con discurso en la mañana, con folclore, con machismo. Esta aquí es pa' vos, mi hermana, dale la espalda al civismo. Las mujeres se hermanan bailando, perreo duro, intenso y hasta abajo. Sola, solita y solicita, desde que come arroz, yuca frita y empanada. Una visita linda que tiene ojos de guapo. Dale la lucha pa' que el mañana nos traiga chacha. Definitivamente esta canción para mí es como lo más ecléctico que se ha creado en los últimos años acá en Bolivia y en América Latina, me atrevo a decir, porque a partir de la producción musical de Jane de la Cruz, estuve haciendo unas exploraciones ahí sobre todo lo que se está haciendo en relación al rap y al reggaetón, y las letras, ¿no? Las letras y los estilos.
Y el caso de Hanne de la Cruz, y ahí va mi pregunta, y un poco en contrapunto con lo que menciona Ana María, tu compromiso político, que además dialoga de manera directa con una interpelación a ciertas prácticas culturales de la sociedad donde vos has crecido, que es Santa Cruz de la Sierra. Ponés sobre la letra misma de tu canción un clásico que es Kunumicita linda que tienes ojos de guapurú, que es un clásico y es además una letra y una melodía que ha sido muy cuestionada desde diferentes estudios filosóficos en relación desde la perspectiva feminista, ¿no? Y vos ahí la pones la canción, le cambiás la letra para deconstruir todo el proceso lírico de la obra original, por un lado, y por otro lado, haces planteamientos netamente políticos. Entonces, sí. ¿Cómo logra Hanne de la Cruz establecer esos procesos creativos, crear un producto final, en el sentido de la obra de arte, digo el producto final, donde esa trascendencia cultural de tus raíces, como cruceña, como boliviana, dialogan con algo global, universal, que es una demanda por la libertad de los derechos de las mujeres y de la humanidad en sí? Y haces el triángulo ahí perfecto con una música, con una estética musical que ha sido muy cuestionada por ciertos grupos, por ciertas élites, y que sin embargo se ha apropiado de la mente y de los cuerpos de muchas juventudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí a nivel de mente y a nivel de cuerpo en Hanne de la Cruz? Contanos tu proceso. Yo he tenido la suerte de crecer en una familia que podríamos llamar pluricultural, ¿no? Porque mi padre es paceño, su familia es paceña, él creció en La Paz, o sea, es paceño, ¿no? Mi madre es vallegrandina, una familia inmensa, de ambos lados, de abuelo y abuela, y claro, yo vine al mundo en Santa Cruz y he crecido en Santa Cruz y soy absolutamente cruceña, ¿no? Vivíamos en el centro, yo jugaba en el callejón donde vivía fútbol con mis vecinos, digamos, ¿no? Y mi familia siempre ha sido políticamente cuestionadora, siempre. A pesar de tener integrantes que han ido a una carrera política con una u otra pensamiento, digamos, ¿no? Pero la familia en sí siempre ha tenido una cultura política bastante crítica. Entonces es como que en el momento en que yo desde el exterior, porque no vivo en Bolivia desde el 2005, ¿no? Desde el exterior me propongo a crear este proyecto para mí psicosocial, pedagógico, ¿no? Antropológico, no sé. Entonces escojo una identidad, escojo un lenguaje, escojo un canal específico que cree el carácter de lo que es Jane de la Cruz. Entonces, bueno, si vamos a poner un talento de esto, vamos a poner el talento de mis experiencias familiares, de mis visiones de Bolivia, de mis diversos ángulos que conozco y quiero y aprecio y entiendo, ¿no? Pero desde mi absoluta cruceñidad, porque eso es lo que soy, eso es lo que están viendo ahorita, es así como hablo, así me expreso, así siento, ¿no? Entonces es como que una puesta en escena musical, para mí, abstracta. No estoy en el teatro, no estoy en el escenario, simplemente estoy diciendo, ok, así está la escenografía y lo vamos a poner así. Y sale una canción, ¿no? Entonces por ahí va. Ahora, de cómo hago la conceptualización de las letras no tengo absoluta idea, porque es un proceso medio tántrico, podría ser que me siento y empiezo a escribir y sale. O sea, no es consciente, no podría poner algún tipo de metodología ahí consciente. Me encanta, además no podría poner algún tipo de metodología, ¿no? Ahí ya es interpelador total, porque claro, el momento, de algo sí sos consciente, de lo limitante que es la palabra, y que cuando uno empieza a ponerle etiquetas a su propio proceso, es peligroso, es arma de doble filo. Así que me encantó eso último. Compa.
Sí, bueno, es inevitable en el periodo histórico en el que estamos, a propósito de esta conciencia histórica, no mirar hacia atrás, tanto que tenemos, tantas visiones, cosmovisiones que hoy día entendemos que hay que superar. Y dentro de eso podemos ver es que esta gran cruzada que han llevado las mujeres desde el siglo pasado, ¿no? Ha expandido una idea de libertad a la sociedad entera. Hay esta necesidad de no tener miedo, que viene desde el eco que ha generado el protagonista social que más miedo ha tenido, que más reprimido ha sido en la historia, Claro. que es el rol de la mujer, ¿no? Entonces, al escuchar esta última canción que ponía Claudia, es que yo tomo el puño, yo hago lo que quiero, tengo libertad, a mí me hacía pensar también en las revueltas sociales hoy día, en los movimientos que incluyen a Sí, todos los actores, o que además están posibilitando que personas se sientan actores sociales, porque el silencio en el que estuvimos mucho tiempo, la nula acción social que requiere de activistas como tú, por ejemplo, hoy día tiene expresiones muy conmovedoras, muy complejas, que uno puede mirar que en realidad ya cambió algo en la historia, ¿no? Que esto que pasó desde atrás, que era lo que estaba pensando yo, no podría volver a suceder, o sea, no podemos permitir que vengan nuevos, aunque hay literatura, ¿no? Que dice que estamos en ese riesgo, que más nos vamos sucediendo. para el fascismo y para eso, pero yo quiero mirarlo más para el otro lado, no podemos volver a ese tipo de administración de la conciencia, de la razón y la metodología, por ejemplo, la necesidad de libertad para repensar y utilizar expresiones artísticas, pero también políticas en una nueva forma de habitar con los otros y de construir sociedad, que me parece súper importante. Entonces, bueno, no sé, no es pregunta, no es nada, yo quería comentar que me parece muy importante, ¿no? Destacar esto, esta historia, este camino hacia el dejar los miedos, el empoderarse de expresiones de libertad, el forjar libertades, porque también estamos, ahora ya estamos como en un espacio de nuevos complejos, o sea, espacios complejos de nuevas libertades. Tenemos que además asumir otras limitantes, hay necesidades de instalar comprensiones y reflexiones éticas en el ciberencuentro. Entonces, no sé, por ahí desde la libertad y la responsabilidad en eso, ¿cómo ves tú que anda el miedo todavía, ¿no? Como boliviana, con los últimos hechos que han ocurrido, porque es el problema que hemos tenido, ¿no? El miedo incluso a equivocarse, el miedo a ocupar un lenguaje distinto, el miedo a que no, ¿cómo voy a hacer rap? Podría ser también, pero eh, claro. eso. Sí, sí. A ver, yo sinceramente estoy bastante positiva en esa cuestión porque por lo menos en mi entorno, no solo activista, en general en mi entorno, por un lado veo una adolescencia muy desconstruida, muy libre, muy consciente, muy informada, muy crítica. Mis sobrinas son el mejor ejemplo, es increíble escucharlas hablar, reflexionar sobre cosas, corregirme a mí, ¿no? Que a pesar de ser feminista, claro, respeto mi espacio familiar, no voy a entrar con mi causa y mi lucha política dentro de mi núcleo familia, digamos, ¿no? Pero le digo, te quiero decir algo, quería explicar alguna cosita de esas calzoncitos que ahora vienen para la menstruación, que ya no se necesita nada y que es solo tela, ¿no? Quería explicarle eso a mi sobrina mayor y le digo, vení un ratito, te quiero hablar sobre esto. Y papá empieza a hablarle y se vuelve que me dice, tía, la menstruación tiene que ser tomada en cuenta como algo natural, basta con los tabús. Me quedé así, no, Dios mío, ¿dónde me encuentro? Qué hermoso momento. Entonces eso me ha llenado de muchísima positividad también al momento de hacer toda la composición de mi álbum, ¿no? Es muy conmovedor para mí, como persona y como activista y como mujer, ¿no? Y ahora, por el otro lado, las personas, las mujeres ya más grandes, mayores, adultas, yo noto que cada vez hay menos miedo y hay más rabia. Y es ahorita, sinceramente, para mí, desde de una posición absolutamente humilde y de respeto, pero yo creo que ahorita realmente
veo en mi escena, en mi historia, una lucha grandísima entre el feminismo y la religión en Latinoamérica, por ejemplo. En muchas cuestiones políticas nos topamos con que no, ahí ya está la iglesia, y para nosotros es un obstáculo poder encontrar bases de diálogo con ese sistema de creencia, ¿no? Con esa creencia mundo. Entonces, la rabia va aumentando y yo mantengo una posición bastante positiva. Tremendo, claro, la compa tocó un tema fuerte que me hizo recuerdo a lo que experimentó Aung San Suu Kyi, esta mujer birmana que ganó el Premio Nobel de la Paz hace varios años atrás. Ella escribió, en realidad en colaboración con su esposo, que la acompañó desde afuera en todo el proceso de democratizar Birmania, un libro que se llama Libres del Miedo. Y es potente. Yo me acuerdo cuando lo leí ese libro, el año, creo que el 2012, terminé de entender un proceso político en el que sin darme cuenta había participado desde mi propio lugar de boliviana, desde mi propio lugar de haber sido parida por una mujer valientísima que contra todas las adversidades que se presentaron desde el momento de la concepción, dijo, no, yo voy a parir porque me da la gana y porque no estoy a favor de las estructuras religiosas ni de las estructuras patriarcales que me van a decir lo que tengo que hacer con mi cuerpo, ¿no? Entonces, y estoy hablando del año 84. Y como esta historia hay millones a lo largo y ancho del mundo. Y ese Libres del Miedo y ese tema medular que toca aquí Ana María, es finalmente la esencia y la pólvora que hace que se activen diferentes caminos y diferentes procesos, ¿no? Procesos creativos, procesos políticos, procesos antropológicos, filosóficos. Y claro, el desafío es enorme todavía porque en el caso boliviano, como dice Jane de la Cruz, nuestros procesos políticos a nivel de generar marcos legislativos mínimamente dignos, donde se respete la vida y la decisión de las mujeres, estamos en el siglo XIII. O sea, los rezagos, las brechas de género existentes desde el nivel normativo, jurídico, procedimental, valga la redundancia, son tan arcaicas y ha habido un retroceso con el caso de la Ley de Género 348, donde el mismo ministro de Justicia dice, la mujer que tenga conflicto de violencia intrafamiliar se las tendrá que arreglar con su agresor, negociar internamente, porque básicamente lo que dice es que el gobierno invierte demasiado en psicólogas y abogados para resolverles los problemas intrafamiliares a las mujeres, que resuelvan con el agresor. Tremendo. Esto hace como ya 3 meses atrás. Entonces, en un contexto así, imagínate, en pleno siglo XXI, uno dice, pucha, y además hay otras brechas, ¿no? Las brechas de la privacidad invadida a través de las redes sociales y todo el tema normativo ausente todavía en el ámbito de la virtualidad y del trabajo en la virtualidad. Entonces, pero ni hablar en el caso boliviano de estas realidades de la virtualidad y la invasión de la privacidad, etcétera, si ni siquiera lo del siglo XIII lo hemos resuelto. Es enorme el camino por recorrer. Yo ahí no es que sea pesimista, pero yo creo que es urgente un baño de realidad y a la vez mantener este optimismo en relación con nuestra fuerza y con la claridad y la valentía que ya le hemos heredado a nuestras sobrinas, a nuestras hijas, a sobrinas como la tuya, Han, que te dicen, no, esto no es tabú, es natural. O sea, hacemos necesidades básicas, fisiológicas, constantemente, hombres y mujeres, y el cuerpo está en constante movimiento y la menstruación es parte de ese ciclo y de esa vitalidad. Y no tiene por qué ser tabú, y el tema de las telas que se usan, que hoy se han puesto de moda en las redes, pero en realidad es antiguo eso, y una de mis tías a mí me enseñó esa cuestión, y es muy antigua la práctica, solo que, claro, entró el tampón, el modo de plástico ese con unos olores raros ahí,
y dijeron pónganse esto y el mercado y bomba y la venta y todo el mundo lo usó y empezaron los problemas de ovarios, de útero, de matriz, etcétera, etcétera, a raíz del montón de químicos que... Entonces yo creo que hay que hacer un par de reflexiones también entre la economía, la política y la mujer y los elementos que usamos para, digamos, lidiar con nuestra naturaleza, ¿no? Dialogar con nuestra naturaleza. Entonces, Oye, realmente hay harto ahí. Dale, compa, dale, dale. perdón, es que ya se me olvidó. No, el tema del miedo y de cómo, sí, igual se me fue la idea, en verdad, era ansiosa, me interrumpí. El tema de que nosotros teníamos más naturalizado el miedo. Y lo que tenemos que empezar a hacer hoy día es naturalizar el cobijo, digamos, el ver que es natural cuidar. Y eso no está en la ley, ni la chilena, que puede parecer muy pro. La verdad es que acá también esto, yo lo digo por experiencia propia, lo que menos le importa a un juzgado es el bienestar emocional de tus hijos. Para nada, Claro. el cobijo, el resguardo, no. O sea, ahí te pueden proteger en un montón de cosas de plata, de normas, de horario, metodología, imposición de normas, y como el miedo a que no lo cumpla. Pero si estuviera en realidad normalizado que tengo que invertir en psicólogo, que tengo que invertir en un acompañamiento distinto, que aquí se trata de un trabajo afectivo, de entender el autodesarrollo. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres, mi misma abuela, jamás vivió su autodesarrollo y en plenitud todas sus capacidades, porque tuvo miedo, porque crió, fue una mujer maltratada? Entonces también hoy día vemos mujeres que tenemos esa historia detrás y que nos sentimos con todos los vértigos que implica el ser un sujeto en una sociedad, ¿no? Pero con la posibilidad de decidir, de tomar rumbos, de también entregar cobijo, resguardo, recibir de otros, atreverse a pedir también ayuda, apoyo. Hoy día está mucho más normalizado eso de contar tus problemas y apoyarte, tal vez las mismas redes sociales Claro. que hacen que todo se abra más, pero antes uno no hablaba, o sea, el tema de que la basura debajo de la alfombra es una cosa que hoy día también, a propósito de estas redes sociales, como decían antes, ¿no? Que también nos permiten acceder a información que antes no estuviera, también está normalizando esa expresión. El riesgo está en, como decías tú también, que de pronto se cruza con mucha rabia, con discursos que al final terminan siendo igual de oposicionistas, que es lo que debiéramos como contrastar, porque en torno a la idea de libertad también debiéramos resguardar la pluriversidad, ¿no? El respeto al otro tal como sea, como único e irrepetible. Entonces, estamos en un riesgo, tenemos ahí varias potencialidades, ¿no? Nos podríamos dicotomizar más en las redes y ha ocurrido, ¿cierto? Influencias desde memes, desde cosas así. O también seguir ocupando estos espacios, como lo haces tú también, en difundir otras ideas para naturalizar ya no el miedo, pues, para naturalizar la idea de que el miedo tiene que acabarse, ¿no? Que a pesar de que está ahí, claro, el mismo Estado se basa en la idea del miedo, ¿no? Maquiavelo y todas esas teorías de inicio, de contrato. El Estado tiene que ver con un contrato, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el resguardarte a ti, te protejo, la misma idea de Dios, ¿no? Dios te cuida, te castiga y te da un beneficio después, te da bonos aquí en Chile, por ejemplo. Es, Bellísimo, claro. Lo que decís yo creo, la pauta con la que podríamos ir cerrando este Hasayé es una invitación a dejar que predomine el pensamiento, el mapa argumentativo en relación al cobijo, en relación a la valentía, al coraje que nos ha sostenido y nos ha traído hasta este momentum terrestre en el cual nos encontramos, donde muchos tabúes ya se han resuelto y algunos están ahí pendientes, pero con ese mismo coraje, con esa misma valentía y esa misma naturaleza de amar y de cobijar que tenemos, y también de decir no en seco, sin preámbulos ni datos preliminares, que eso también es parte de nuestra naturaleza. Tal vez acercarnos un poco a un cierre en ese sentido y entender que los caminos son muchísimos para todas las mujeres.
y para todos los procesos creativos, para todos los actos poéticos, finalmente, en el profundo sentido del ethos y de la poiesis, entendida desde todas las artes. Así que en ese sentido, Jane de la Cruz, acercarnos al cierre de este Hasayé virtual, esta caminata en el monte, y creo que hay bastantes colores para que el público y los espectadores sigan tejiendo. Perfecto. Me gustaría que la gente me escuche, siempre lo digo, que mi máxima meta es que el mensaje llegue. Entonces les invito a visitar mi canal de YouTube, ahí está todas las cosas que ya he producido hasta ahora, con excepción de lo que va a ser el álbum, y que va a titular Ojitos de Guapurú, el álbum. Pero ya está el EP que se titula Insolemne, por ejemplo, que es eso, son cuatro canciones que condensan un momento histórico boliviano desde mi sentir de activista feminista interseccional, digamos, ¿no? Que es lo que es mi lectura de la realidad, mi crítica de lo que estaba aconteciendo. Entonces, espero que entiendan, que se vuelvan curiosos, que quieran escuchar más, no precisamente de parte mía, sino sobre lo que les estoy cantando, digamos, ¿no? Que despierto algún tipo de curiosidad. Ese es mi humilde deseo, y claro, mi máxima meta es que hagamos clic, ¿no? Como hablamos siempre con la querida Claudia, que la gente haga clic y logre ese salto, hablando del cobijo y del cuidado, ¿no? O sea, yo le llamo la santa empatía, que logre ese salto de, a ver, y me pongo en los zapatos del otro. En realidad una cosa súper simple, pero no lo practicamos conscientemente, ¿no? Y ahí es ahí que nos dejamos envolver en gases y en luces políticas, ideológicas, de creencia, de lo que sea, románticas incluso muchas veces, y nos perdemos, ¿no? Entonces esa sería mi mensaje, mi última florcita para el Hasayé, que despierta la santa empatía, lo que hago, digamos, ¿no? Eso. Gracias, Anne, por tu tiempo, por tus horas de vida dedicadas para caminar este monte virtual con Ana María Lara. Y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión y te vamos a estar escuchando, siguiendo ahí. Yo estoy además trabajando un ensayo en base a tu obra, a tu próximo álbum. Ahí disfrutamos mucho con Vero, escucharte todos los días para terminar de madurar desde nuestra propia lectura, ¿no? Muchos de los procesos que vos proponés en tu trabajo y en tu nuevo álbum. Así que gracias y felicidades. Gracias, compa, por tus horas de vida aquí en el Hasayé. Igualmente, un gusto como siempre, con ganas de seguir, con hartas Sí. ideas para seguir hilando. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo. Gracias, Un abrazo. gracias. Chao, chao.